Buenos días. Hoy es jueves 16 de septiembre del año 2021. La palabra basada en el Salmo 27. El título es la segunda parte de este Salmo 27 titulado La salvación de mi Dios. Padre bendito, Dios Todopoderoso, gracias porque nos permite la vida un día más. Nuestra alma está en nuestro cuerpo. Y Padre, rogando perdón de nuestros pecados, faltas, fallas, todo lo malo que nos hemos portado de pensamiento, de vista, de oído, de respirar, de hablar, en emociones, sentimientos, en voluntad, en carne. Bendecimos la vida, Señor, de aquellos que no te conocen con la bendición de la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas. Sé pues, Padre, los bebés, niños, adolescentes, jóvenes, puedan conocerte, Señor, estar cerca de ti y seguir la vida que les toque en los años que tengan, enfrentando todo lo que se venga y puedan ser salvos. También pedimos donde hay enfermedad, donde hay necesidad, escasez, donde hay pruebas, ataques y situaciones difíciles. Sé, Señor, en tu misericordia, bendiciendo también y rogando, Padre, que bendigas la palabra que se ha de dar. Seas también, Padre Santo, en quienes viven en la calle, Señor, y no tienen resguardo en medio de temblores, en medio de las lluvias, en medio de las necesidades, Padre. Rogando también por nuestras autoridades, como enseña tu palabra. Sea tu sabiduría en sus vidas, tu conocimiento, tu presencia. Y también pedimos tu misericordia y sean bendecidos. Sé con tu pueblo, sé con tus siervos, sé con todos los que oímos tu palabra. En el nombre del Señor Yeshua. Amén. 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 Bueno, en la segunda parte de Dios, mi luz. Y cuando nosotros vemos en el Salmo 27, en donde dice el Señor, la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme. Parte inicial dice, ¿de quién temeré si es mi luz y mi salvación? Bueno, vamos a hablar de la salvación de mi Dios, porque viene de Él y es para todos. Y aquí dice, Él es mi luz y mi ayuda, ¿de quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me asustaré? Está hablando también aquí de que el Eterno es nuestra ayuda, y aquí dice salvación. Bueno, es la ayuda para encontrarlo a Él en la salvación de nuestra alma por medio del Señor Yeshua. Cuando hablamos de la salvación, no está limitada a la salvación del alma, sino a una salvación constante, perseverante, diría segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año. De ahí que la salvación no está limitada. La del alma es todo aquel que cree. Y de ahí nos está salvando, esto es rescatando, sacando de donde parece que ya no la vamos a lograr, a realizar, o que vemos todo perdido. Y Él viene y nos salva. En el verso número 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Ya compartimos tienda de adoración, lo que significa del hebreo Mizkai. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, de su lugar, de su casa, de su presencia. Sobre una roca me pondré en alto. Y aquí en el original del hebreo, el verso 5 dice así, Él me albergará en su Mizkai, tienda de adoración, me ocultará en lo más recóndito de su tienda, sobre una roca me elevará. Bueno, tomando las dos partes para un mejor entendimiento, encontramos que Él es nuestra salvación. Él me esconderá en su tienda en el día del mal, en su lugar de adoración. Ahí es donde podemos nosotros sentir que estamos libres de todo aquello que nos asedia, que nos acecha, que puede estar controlando a alguien o poner un yugo de esclavitud en su vida. Ahí es donde encontramos ese soy libre, donde se caen las cargas, ¿verdad?
es un escondite, me esconderá. Nos va a ocultar los diferentes enemigos que no nos dejan. Llámele pensamientos, emociones, sentimientos, influencias, mundo, carne, qué sé yo. De alguna manera o forma, Él nos esconde. La segunda parte del verso 5 habla prácticamente lo mismo. Me ocultará en lo reservado de su morada. Aquí dice me esconde y me oculta en su tienda, y también dice su morada, que viene siendo exactamente eso, su morada y el lugar de adoración, donde debemos estar nosotros en una vida a diario, en una vida en la cual no podremos estar sin adorarle, ¿sí? De ahí que la expresión tienda de sacrificio, bueno, habla decíamos la vez anterior, sacrificio es también ofrenda, una ofrenda de adoración. Luego, cuando dice sobre una roca me elevará, es sobre una roca me pondrá en alto. La roca habla de fortaleza, habla de fuerza, sostenimiento, raíz. Habla no de la tierra sobre, o la arena sobre, o que nosotros estamos ahí como en un fango, como en un lodo. No, es una piedra sólida, que lo veremos en la tercera parte de la fortaleza. Pero nos salva y nos coloca por encima de algo sólido, para ya no caer, ya no resbalar, desmoronarnos, perdón la expresión, debilitarnos, desmayar y caernos, ¿no? Entonces nos oculta y nos coloca en una posición de salvación con fuerza, con fortaleza, con poder, con fe. Luego dice en el versículo 6, la primera parte, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Bueno, está hablando claramente que habrá muchos enemigos. Nosotros tal vez no los detectamos porque son invisibles cuando a los espíritus malos, y otros que son enemigos y que no logramos entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces son buenos, pero pertenecen al mundo, pertenecen a otra fe. Y de alguna manera eso no es malo, sino dejarnos influenciar por lo que ellos practican, viven, consejos no adecuados. Por eso dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Va por ahí, ¿no? El hecho es que dice esta parte de la escritura del verso 6, la primera parte, que nuestra cabeza habla de dignidad, habla de inteligencia, sabiduría, habla de el hacer su voluntad. Ahí está todo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Habla sobre los enemigos que nos rodean. Repito, se disfrazan de ángel de luz los espíritus malos. Y el buen amigo que se pueda tener y que en un momento dado practica cosas de ocultismo, santería, hechicería, adivinación, satanismo, limpias, vudú y todas esas cosas de ocultismo, hay que tener mucho cuidado, porque en la carne ellos sienten que es lo mejor para ellos, y para nosotros pueden ser amigos y muy buenos, pero son enemigos que nos están rodeando, que tratan de afectar nuestras vidas. Por eso dice, levantará mi cabeza. Todo lo que hablamos de la cabeza, como dice la Escritura, debemos de buscar, como lo menciona Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿no? Que debemos de buscar la renovación de nuestra mente. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Ahí está todo lo que ya mencionamos, y poder hacer la voluntad del Eterno, que es perfecta, que es santa, que es pura. Es la manera en que el Señor nos salva, cuando nosotros ponemos todo lo que somos, todo lo que es obvio pensamos, porque de acuerdo a lo que somos es lo que pensamos, y de ahí se mueve la guía del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad, nos mueve
en base a hacer su voluntad. Se pierde el libre albedrío para que Él domine nuestras vidas. Y el libre albedrío que tenemos es buscar su presencia y buscar su dependencia para con Él, de nosotros para con Él, depender de lo que Él hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dice el versículo 9a, no escondas tu rostro de mí. Bueno, no es que Él lo esconda, esté escondido para nosotros. Si bien Él nos esconde en el día del mal, como lo hemos visto, y se habló la vez anterior que en su casa, tienda de adoración, que en su morada, presencia, vamos a tener lo necesario para estar en una constante libertad, una constante salvación. Entonces, cuando la palabra habla en este sentido de no escondas tu rostro de mí, en el versículo 9, es que nosotros somos los que nos apartamos, nosotros somos los que nos alejamos. Bien está la enseñanza de que tenemos un ángel, no como una doctrina católica, dicho con todo respeto a los católicos, sino es una verdad bíblica. Solo que el ángel está cerca de nosotros, nos ayuda. Hay que entender que una cosa, que una enseñanza es la presencia del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos salva, nos rescata de todo. Pero para eso también tiene mensajeros, guardianes, y que nos pueden ayudar, llamados ángeles. En este sentido, entonces, hay un ángel que está para ayudarnos, pero también hay un demonio, espíritu malo, que está para atacarnos. Y de acuerdo a nuestro crecimiento, desarrollo espiritual, el ángel está cerca. Pues en la manera en que la persona se va hacia el lado oscuro, prácticas de la carne, mundo y X, entonces se va acercando más el espíritu malo o demonio que está asignado para apartarnos del Eterno. Y el ángel que nos ayuda ya no puede, porque nosotros estamos escogiendo la oscuridad, el mal, y entonces se va alejando y el malo se va acercando. Pero es al revés también, que cuando más nos acercamos y más nos alejamos del mal, y más nos acercarnos al bien, a la luz, y más nos alejamos de la oscuridad, el ángel se acerca más y el Espíritu Santo se aleja. Ahora, en este crecimiento espiritual y desarrollo, entonces, como el ángel malo o el espíritu malo o demonio no puede ya, envían uno más fuerte y más grande, pero no se asuste, porque también el ángel viene con más poder del Espíritu Santo, con más presencia, y también nos ayuda. El hecho es que, de acuerdo voy a decir un dicho coloquial medio feo, ¿no?, que espero se entienda, porque es aplicable. Dice el dicho coloquial, según el sapo, en la pedrada. Entonces, así viene el demonio, ¿no? Pero la ayuda que tenemos del Espíritu Santo, por uno de los ángeles en su misión y que están para esto, tienen más fuerza, más presencia en este sentido, en este aspecto. Y en medio de, son ángeles guerreros. Bueno, esto es como parte de, no escondas tu rostro, y como que Dios no nos oye a veces, no nos escucha, no lo sentimos, pero es porque estamos alejados de la luz que nos mantiene en salvación, en libertad, en la presencia del Eterno, y se está yendo hacia la oscuridad. Recordemos que la palabra dice que la oscuridad no prevalece contra la luz, pero la luz sí prevalece contra la oscuridad. Así es que entonces la salvación, la libertad que tenemos, está en mucho dependiendo en cómo nosotros estamos realizando y viviendo nuestra vida espiritual. De tal manera que, por ejemplo, un testimonio bonito es que, todos los testimonios de Dios son bonitos, ni bonitos, diría yo, hermosos, extraordinarios, ¿no?, así como los que está viviendo. Una ocasión fui a un hospital
y traté de entrar y no me dejaron. Enseñé la credencial de pastor y no me lo permitieron. Entonces fui con la trabajadora social del hospital, me presenté, enseñé la credencial de pastor. Y me dijo, no, es porque el enfermo está en un pabellón y XX. Dice, no puede pasar. Le digo, bueno, pero si me ponen la bata y todo lo que hacen. Dice, no, ni aún así, no le puedo permitir que pase. Bueno, entonces yo me quedé sentado y recordé la palabra que habla del rey David en Hebreos, que dice que Moisés se sostuvo en medio de las pruebas en Egipto como viendo al invisible. Eso se me quedó en ese momento y dije, bueno, si yo le pido al Señor que me haga invisible, entonces me tomó el Señor una fe muy fuerte y dije, voy a pasar, ni siquiera le voy a decir quién soy, qué hago, aunque me va a identificar el que está en la puerta. Yo sé que hay hospitales que tienen la entrada del tamaño de una puerta o es una puerta abierta y apenas cabe la persona que pasa, luego tienen ahí un tipo de mesita y eso, ¿no? Entonces le dije, Señor, hazme invisible, que no me vea. Y me fui con esa fe, esperé que no hubiera gente porque lo estaban haciendo de fila. Y paso como si nada, con toda la fe de que él no me veía o de que me hizo invisible, que le cerró los ojos para mí o me hizo invisible. Yo me fui con el sentir de que me hace invisible. Así me sucedió varias veces aplicando este tipo de fe. El pastor Efraín Guerrero, que ya partió a la presencia del Señor, un día dio testimonio de que fue a un hospital y también le sucedió lo mismo, que lo rechazaron, no le permitieron entrar. Hizo la oración, hazme invisible, y también logró entrar. Y una vez más, en una ocasión traté de entrar, dije, Señor, hazme invisible, y me rechazaron 2, 3 veces, y no me hizo invisible, ni le veló, cerró los ojos al que cuidaba. Entonces yo salgo del hospital y dije, ¿por qué ahora no? Entonces, unos metros adelante iba yo caminando y veo que en un portón que pertenecía al hospital entró una, pues como un camioneta que decía limpieza, no sé qué. Yo creo para limpiar sábanas y eso que luego purifican a altos grados de calor para quitar bacterias. Entonces, se abre el portón, entra la camioneta y antes de que entrara me meto caminando atrás de la camioneta. Ahí volvió a decirle hazme invisible y no me vieron y pasé. Entonces, dije, ¿ahora qué hago? Estas personas subieron por una escalera a un lado, había como un segundo piso, y a la derecha había otro. La escalera de la izquierda más ancha porque subían con sábanas dobladas, limpias, por lo mismo que ellos decían, no envueltas en plástico. La de la derecha era una escalera angosta, que había una persona. Dije, bueno, pues yo me subo por aquí. Yo iba a ver a un niño que estaba en probeta, un bebito que había nacido y tenía problemas, pero no podía orar por él, por el rechazo inicial que ya conté. Entonces yo me subo por la escalera y había una puerta, pues ahora sí, valga la expresión, como de hierro, ¿no? Y dije, Señor, ábreme la puerta, por favor, y me la abrió. Y pues yo entré y sí, una puerta gruesa, pesada, y se cierra. Entonces entro y me ve una enfermera y me dice, ¿qué hace usted aquí? Usted no puede estar aquí. ¿Cómo entró? Le digo, mire, yo tengo que decirle la verdad. Dios me permitió entrar, esa puerta se abrió y se cerró. Yo entré por atrás, soy pastor, vengo a ver al bebé de tal madre, tal, y me dice, es que esa puerta no se puede abrir ni cerrar, solamente es con alarma, si alguien la abre y la cierra, tiene un operativo de alarma, solamente cierta gente la puede abrir y cerrar, porque da acceso directo a los bebés, los pueden secuestrar. ¿Por quién es usted? Porque dice que se le abrió y cerró la puerta. Ya le dije que soy pastor. Dice, le creo porque yo soy cristiana.
venga para acá, le voy a poner la bata, le voy a poner cubrebocas y todo lo que pone, ¿no? Hasta en la cabeza, para que tenga acceso hasta el bebé y le ore. Bueno, fue la manera en que Dios operó esa vez, hizo las cosas. Es la salvación, ¿verdad? Para poder ministrar la salvación del bebé, que por la presencia de Dios, de todas las oraciones de toda la gente y sobre todo su voluntad le permitió vivir. Es la salvación por medio de la enfermera. Así Él va a dar salvación a nuestras vidas, a otros que podamos socorrer, ayudar, y van a pasar milagros increíbles. La salvación en sí del alma es un milagro único. Aparte de increíble, único, y de que solamente lo da Dios por medio de nuestro Señor Yeshua. La del alma, tu espíritu humano, tu vida, mi vida, y mi alma y todo lo de todos, aceptándolo en el corazón. Pero esto sigue adelante, ¿sí? Porque la salvación en diferentes aspectos de nuestras vidas, como lo estábamos comentando, y Él nos ha rescatado de caer en yugos de esclavitud, de pecados. Él nos salvó de las drogas, del alcoholismo, del robo, de golpear, de ocultismo, de diferentes tipos de pecados que se viven, y los pecados en general, desde luego, y de todos los que se cometen nos salvó. Nos salvó de una vida de opresión, depresión, de tristeza, soledad, angustia, desesperación. Siempre está hablando del mal carácter que todos tenemos, unos más, unos menos. Entonces nos salvó de una vida de mundo, de carne, de una vida de que tal vez el espíritu de la muerte, el ángel de la muerte ya estaba tocando a algunos, algunas, y preferían ya suicidarse, matarse, apartarse de esta vida. De muchas maneras nos ha salvado. Repito, todo redondeado en la salvación del alma, pero todos estos antecedentes luego no los valoramos, de dónde nos rescató, y seguimos en otros aspectos tal vez, pero fallando. Entonces no va a ser nuestra salvación a cada momento y por nuestro mal comportamiento, y que no queremos nosotros cambiar. Bien dicen por ahí, es que Dios no me cambia. Pues Dios no nos cambia, pero Él tampoco nos metió al pecado, es imposible eso. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a Él? Si no nos cambia, es porque nosotros no queremos cambiar. Bien decía yo en unas palabras de exhortación o de ánimo, después de una predicación de una sierva, decía, el que quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere. Porque unos cambian de inmediato y otros es un proceso de 10, 12, 15 años. Pero Él está puesto y dispuesto a salvarnos. Él está con una bondad y una misericordia sin límites, amor sin límites. Por eso el mensaje se llama la salvación de nuestro Dios. Aclaramos que constantemente Él lo está haciendo, pero no debemos abusar de su gracia. Su gracia es el regalo que no merecemos, la bendición que no merecemos, la salvación que no merecemos, en todas estas áreas que hablamos. Entonces, es un pecado el despreciar su gracia, el apartarnos de su gracia, el alejarnos de su gracia, el separarnos de su gracia, de tal manera que tal vez no lo vemos como algo grave, ¿sí? Nos conformamos tal vez con una reflexión que escuchamos, ya no vamos a su casa, ya no diezmamos, ya no ofrendamos, ya no compartimos la palabra, no le hablamos a la gente de la salvación de nuestro Dios, ya no hacemos obras de misericordia, de bondad, y toda esa salvación que da a la gente de escasez, de hambre y de tantas cosas. Tenemos nosotros que aprender a la salvación de otros perdonando, aún nos duela, nos ofendan, sean familiares, sean amigos, sean vecinos, sean gente del trabajo y todo eso, ¿no? Y así se burlen de uno, y tenemos que bendecirlos, porque es la luz que enviamos en contra de la oscuridad que nos envían, y es más fuerte la luz, es un hecho. Entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, compartiendo, hay que valorar que el Señor nos está salvando de pensamientos que
no hagan nido, como dicen por ahí, si las aves revolotean en tu cabeza, dando a entender los espíritus malos, comparado a espíritus malos andan ahí volando, revoloteando en nuestro cerebro, en nuestra mente. Es normal, y van a tratar de atacar y meter pensamientos que no, pero el Señor nos salva, permitiendo y ayudándonos a que no hagan nido. Y es otra cosa, cuando hacen nido y entonces dominan pensamientos. Así otra vez, porque son áreas del alma, en las emociones, en los sentimientos, y la voluntad del Eterno pues no nos permite estar cerca de Él. Entonces es el hecho de que no apartes tu rostro, porque nosotros nos apartamos de Él, nos apartamos de su presencia. Y finalmente en el verso número 12 dice la escritura: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Este verso número 12 dice aquí en esta versión original: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque falsos testigos y acusadores corruptos se han levantado contra mí. Qué bello el texto, como todos. Dice falsos acusadores corruptos, ¿verdad? Acusadores corruptos. Pues sí, el que acusa es un corrupto, porque una acusación, no tenemos por qué acusar. La Biblia lo dice, que los acusadores de los hermanos, y bueno, pero lo que es el diablo, ¿no? El acusador de los hermanos. Por esa influencia, esa presencia va a controlar a otros que siempre están enjuiciando, criticando, calumniando, señalando, como dice la Escritura, pues fíjate lo que tienes en el ojo, ¿no? Una viga y estás ahí condenando y hablando mal de la gente que tiene una paja. No se compara la paja a una viga, pero así son personas corruptos que en un momento dado, por hablar de lo que no deben, de lo que no saben. Siempre hemos dicho que se procure ver las dos versiones, conocerlas y saberlas. Y eso, si tiene la autoridad espiritual, como para andar investigando y metiéndose en la vida de los demás, por la guía del Espíritu Santo, porque tiene una vida espiritual en autoridad, porque es reconocido, reconocida, y es aceptado, aceptada. De otra manera no hay ni por qué meterse. Es situación de Dios. Dios es el juez y Dios es el que determina, el que perdona y el que en un momento dado puede aplicar una exhortación, una disciplina, y ya luego la gente está hablando, cae en el juicio de Dios. Y hay muchos siervos, tristemente, que cuando la gente se va a ir de la iglesia les dicen: si te vas de aquí vas a caer en maldición. Eso es ser corrupto. Hay que estar salvos, libres de todo ese tipo de cosas. Maldición es la que le están dando. Ahora, en un momento dado, es lo mismo en todos, que no nos damos cuenta y salen palabras corruptas. Dios nos libre, no solo de recibir, sino de que nosotros pudiéramos ser o se vaya a ser portadores de frases como esta. Son aspectos de salvación en nuestras vidas que, repito, como que no hacemos conciencia, como que se nos da muy fácilmente el hablar en contra de otros sin saber que viene siendo un tipo de maldición. Por eso es que cuando el Señor habla aquí en el Salmo número 64, sí, aquí lo tengo, dice en esta versión de una manera tremenda: ocúltame de la banda de los malvados, del tumulto de los que obran maldad. Y dice el verso 4, Salmo 64, que han afilado su lengua como la espada, que han afilado su lengua como la espada, que han afilado su lengua como la espada, prepararon sus flechas, palabras de crueldad, para disparar desde lo oculto al inocente. Le disparan de repente y no temen.
se arman con palabras de mal, al hablar esconden trampas y dicen, ¿quién los habrá de ver? O sea, en oculto, no necesito ni explicarlo. Buscan hacer maldades, buscan hasta que terminan de buscar en lo más escondido de cada uno de los profundos del corazón. Como dicen, ¿no? Hay que encontrarles algo. Y mira el que dice el verso 9, su lengua los hará caer, se moverán burlonamente todos los que lo vean. Su lengua los hará caer. Dicen por ahí que el pez cae, ¿verdad? Por su propia boca. Entonces, y luego el 11, viene esta parte final. El justo se alegrará en Dios, se refugiará en Él y serán alabados todos los rectos de corazón. Bueno, ya para que explicamos lo que va directito y claro. El hecho es que la salvación de la lengua de los que hablan, usted no se enganche, no crea todas las maldiciones que le dicen, no crea todos los chismes que le llegan. Es más, si le llega un chisme, aplique la enseñanza de las rejas, ¿no? De decir, a ver, lo que tú me estás diciendo, ¿te lo dijo Dios en oración? 2, te dijo que actúes y que te pongas de juez, porque la palabra juez en su significado hebreo es solamente uno, Dios. Y a Él se lo dejo. Y 3, dígale, ¿te edifica? ¿Me edifica a mí? Lo que me está diciendo te edifica, te hace crecer, y a mí me hace crecer. Ya ni le sigas y ahí queda. Son 3 pasos. Entonces la salvación de la lengua, como dice Santiago, en la sabiduría de la lengua maligna, negativa, dice es terrenal, animal y diabólica. Así lo dice Santiago capítulo 2, cuando habla de la lengua en general. Y dice que es un miembro que inflama la rueda del infierno. ¡Qué tremendo! Y que es inflamada por el mal. Entonces, el uso de la lengua en hebreo, la shon hara, es lengua maligna. Así sea lo mínimo que se hable, se critique, se condene, se enjuicie. Muchos dicen, ese es el diablo, se va a ir al infierno. Pues los que están llenos son ellos. están de acusadores de los hermanos. El acusador de los hermanos, dice Apocalipsis, es el demonio. Bueno, dejamos aquí la enseñanza porque hemos de ver que Él nos salva total, completamente de todo lo malo que hacemos. Por eso dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que esperan crueldad. Una cosa es que hablen de nosotros y otras que nosotros provoquemos que hablen de nosotros, y ahí los hacemos pecar. Por eso nuestro testimonio ante Dios avala lo que dice que el cristiano carnal, el creyente natural que no tiene nada de Dios y ya no es creyente, que así parecen muchos, pero habla del creyente espiritual, que por mucho que lo enjuicien, lo condenen, que por mucho que lo señalen, no le hace nada, ni le afecta, ni cuenta se da, como dicen por ahí, ni se preocupa, porque usted sabe quién es, cómo estamos con el Eterno y que Él es nuestro Salvador. Y tú que has escuchado algo de esto, estás oyendo cómo nosotros no estamos poniéndonos en una posición de perfectos y que todos los demás no pueden llegar a la presencia de Dios. No, eso no existe. Dios es para todos, a todos nos ha sacado de lo peor y en tu vida necesitas de Dios. No tal vez porque seas un super pecador, super malo, simple y sencillamente porque no hay como tener un Salvador que nos salva en nuestra alma, perdona nuestros pecados, nos cambia de vida, nos da la vida eterna. Por eso murió en una cruz llamado Yeshua HaMashiach, en su nombre original, o tal vez tú lo conoces como Jesucristo, su nombre griego-latín. El hecho es que Él es el Salvador. Y ahí en tu corazón, si tú le recibes y le dices, entra en mi vida, yo quiero esta salvación de mi alma y seguir viviendo en la salvación en todos los demás aspectos. Él te ama como me ama a mí. La Biblia dice la manera en que Dios muestra su amor es que envió a Yeshua. Dice
para que todo aquel que le recibe en su alma, su corazón, así es, dice, no quede en una vida perdida de condenación por sí mismo, por el pecado, sino que tendrá la vida eterna. Así dice la Escritura. De tal forma, de tal manera que el que cree en Él tendrá esa nueva vida, esa vida eterna cuando uno parta de esta tierra. Esto que estoy diciendo, díselo al Señor todas las veces que puedas, repítelo, Él te va a ir sacando de inmediato. En ese proceso va a depender de ti que quieras cambiar y tal vez en la tercera oración ya lo logras. Pero es un hecho y es una verdad, porque así lo he hecho conmigo y con muchos. Sea la bendición en tu vida y para todos el abrazo de siempre, el amor de siempre, la bendición de siempre que viene de lo alto, desde luego, y la luz y la salvación de siempre. Esperamos la tercera parte de este hermoso salmo. El Eterno les bendice. Shalom, que significa paz.